o en la computadora. Buenos días, una vez más en estas charlas emprendedoras. Hoy tenemos con nosotros a Marisa Picó. Bueno, Marisa, cuéntame, ¿cómo quieres que te presente? Hola María Ángeles, ¿qué tal? Pues bien, ahora te cuento, en primer lugar, gracias por invitarme a esta entrevista, porque me consta que es un canal que ven muchísimas personas y que estás ayudando a muchísimas personas en este mundo tan difícil y tan apasionante, ¿verdad? Del Sí, el emprendimiento. emprendimiento, por Dios. Sí, sí. Pues mira, te cuento, me suelen presentar como experta en oratoria, Ujú, pero qué importantes son los matices de las palabras. Me han presentado como experta, me han presentado como formadora, me han presentado como profesora. Pero realmente a mí como me gusta que me mm, presenten, y es como maestra. Y te voy a explicar por qué. Los matices son importantísimos. Mira, una persona que es experta en un ujú, ámbito, en un tema, es especialista, es alguien que sabe mucho de esa temática, lo que no implica que lo sepa transmitir. ujú. Todos hemos tenido, creo, ¿no? Ese profesor o profesora que sabía mucho de lo suyo, pero era un tostón dando clase. Cuando te dicen, ¿eres formadora o eres profesora? Para mí eso implica un formador, un profesor, hace una transmisión de técnicas, de habilidades y de conocimientos. Pero yo creo que las personas que ya llevamos un tiempo en el mercado, y tú entre ellas, Mm, mm, la palabra más adecuada quizás sea maestra. ¿Por qué? Porque una persona que es maestro o maestra en algo ya tiene ese campo de especialidad que tiene el experto, tiene esa técnica que tiene el formador, tiene esos conocimientos que tiene ujú. el profesor, pero además tiene experiencia en aquello que ha hecho. Y cuando digo experiencia, me refiero a experiencia en el fracaso, experiencia de muchos aprendizajes Ujú, a base de probar mucho, ujú, fallar mucho y aprender mucho. ujú, Y luego, para mí, sobre todo, un maestro o una maestra es aquella persona que empodera al alumno ujú, y hace que el alumno se crea capaz de ujú. llegar a alcanzar la meta que la persona que lo A acompaña mí de lo que me has dicho, propone. hay una cosa que no me gusta, ¿eh? Las Exacto, palabras no son neutras. Y el tema del fracaso es de fracaso en fracaso hasta el triunfo final. Yo creo que siempre hay pequeños triunfos, ¿m? Con una parte, o sea, que las cosas no son blancas ni negras en esto del ujú. emprendimiento, sino que en muchas ocasiones ese túnel por el desierto, que ahora nos contarás tu historia, ese túnel por el desierto siempre tiene alguna cosa positiva, pero que no es todo lo positiva que nos gustaría y lo vivimos como un fracaso. Aunque si no pasásemos por ahí nunca llegaríamos al final, o bueno, Exacto, ¿eh? porque dentro Pero de cada si lo fracaso llamamos hay un aprendizaje. fracaso, ya estamos condenándonos a quedarnos a medio camino, decir, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Que esa es la historia. Pues nada, cuéntanos un poquito, bueno, pues cuál es tu historia, porque tú estabas en el tema audiovisual a tope, ¿eh? Bueno, por cuenta ajena. Entonces, Sí. pues, llevas ya muchos años ya también por tu parte, pero bueno, dinos cómo empezaste y cómo seguiste, que es lo interesante. Mm, Bueno, yo soy periodista de formación académica y estuve trabajando en prensa, en radio, en televisión y luego en una agencia de comunicación contratada por cuenta ajena. Yo entro al mercado laboral en el año 94, ahora este año hace ya 30 años que estoy dedicada a la comunicación profesional, madre mía. pero en el año 2007, Sí. por una enfermedad, Mm, me tengo que dejar el trabajo. ujú, Un pico de estrés tan brutal me provocó una enfermedad que ujú. me incapacitó para seguir trabajando durante varios meses. Traté de volver a ese trabajo de cuenta ajena, pero claro, el estrés cuando trabajas por cuenta ajena es el que es, porque te lo Mm, marca el mercado, te lo marca tu jefe. Y entonces a partir de ahí, 2007, mm. dije, me hago autónoma. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Exacto, o sea, lo primero es vivir la vida, disfrutarla, Ujú, estar sanos ujú, y compartir lo que tenemos con nuestro entorno. ujú, Y, y cuidarse es muy importante. mm. Tú sabes que los autónomos además somos inmunes a las enfermedades. Hombre,
aunque solamente sea porque solamente con suscribir la alta de autónomo ya directamente mejora tu salud. Absolutamente, absolutamente. Entonces me hice autónoma para decidir cuál era el nivel de estrés Ujú, que yo quería soportar en determinados momentos. ujú, Y en 2007, llevo desde 2007 como autónoma y ujú, bueno, enfocando, primero empecé haciendo aquello, lo mismo ujú, que había empezado, que era consultoría en comunicación, pero un día pues la formación y la oratoria entraron en mi camino por casualidad. O sea, fue pura casualidad, María Ángeles. ujú, ¿Has visto la conferencia de Steve Jobs de Stanford, ujú. donde habla de conectar los puntos? Sí, algo así como de que si no hubiese hecho el señor este caligrafía, pues tendríamos unos documentos muy feos, Exacto, básicamente. Sí. exacto. Pues al final yo creo que si vas probando diferentes disciplinas, Ujú, llega un punto en el que todas se encuentran con un fin y de ujú, eso puedes vivir. ujú, Y ese fue mi caso. Los puntos fueron, hice Arqueros de la Palabra, una formación en oratoria con Matiche. Vi a Miguel Ángel Violán un día hablando ujú, de un plan de comunicación externo para una empresa encima del escenario y pensé, qué bien lo hace. ujú. ¿Qué se tiene que ¿Cómo me sentir? gusta? Yo quiero ser así. Sí, o sea, fíjate cómo está disfrutando. Tiene que estar muy Sí. bien algún día estar ahí en un escenario. Luego vino la enfermedad y un amigo me dijo, oye, tú que has hecho radio y esto, ¿puedes ayudar a una persona que conozco que es un alto directivo de una empresa que tiene que hacer una presentación de producto en una feria y tiene pánico escénico? Ujú, Y dije, hombre, claro. Entonces ahí empecé con una mentoría particular para esta persona. Pero claro, esta persona conmigo al final tenía confianza y hablaba con total soltura y total seguridad. Y ujú. organicé el primer grupo para Sí. él. O sea, el Ujú, grupo no sabía que era para que esta persona hiciera prácticas. sí. Y cuando vi en el grupo la necesidad Ujú, de las personas de aprender a comunicarse de una manera valiosa, es cuando ujú. de ahí surgió la idea de negocio y dije, ¿y por qué no? Y yo creo que te ha pasado también en otras entrevistas, ¿no? De ese Ujú. ¿y por qué no? Al final surge la idea de negocio final. Sí, 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 sí. Hombre, y sobre todo, pues como bien dices, que no se trata tanto de yo quiero ser bombero de mayor, sino haces esto, haces aquello, tienes experiencia lo de más allá y de repente un día todo eso hace clic y Mm, dices, este va a ser el camino a partir de ahora, claro, pero que tardas años en llegar hasta ahí, porque muchas veces, pues las historias, digamos, no vamos a llamarlas de éxito necesariamente, porque todo el que está en un proceso de este tipo, de estás emprendiendo, estás por cuenta propia, sabes que nunca llegas. O sea, puedes tener un año bueno, luego viene otro regular, luego viene otro año mejor. Bueno, es un poquito, se parece más, aunque ahora no está muy bien visto, a lo del campo. O sea, un año se da todo muy bien y todo florece y tal, y otro año trabajas como un burro y no le ves la gracia ni a la mitad de lo que has trabajado. Pero el hecho cierto es que si no trabajas no hay nada y que no te puedes dormir en los laureles, pero aún así siempre hay ahí un pozo bueno, de experiencias y tal, que sabes que, bueno, pues que ese es tu camino, ¿no? Unas veces puede ser por conciliación familiar, otras veces por cuidar de tu salud, otras veces simplemente por hacer las cosas a tu manera o como tú sientes o como tú crees que tienen que ser las cosas, ¿no? Tus valores, otro tipo de condicionantes que a lo mejor, pues, por cuenta ajena, por mucho que quieras, no se pueden realizar, ¿no? sí, Y sí, también, esa sensación de vocación, ¿no? De ayudar al prójimo, pero de una manera muy muy sentida, ¿no? Decir, bueno, es que esto hace falta, es que esto a la gente le hace falta. Entonces, bueno, si yo puedo hacerlo y mira, cómo qué bien, qué contentos están, pues, ¿por qué no seguir por ahí, no? Que ese es el asunto. la verdad que sí, Y cuando siguiendo el símil que has dicho, sí. tú decides qué plantas en ese Mm, campo, tú ujú, decides cuánto, ujú, trabajas en mm, ese campo y tú decides cuándo recoges, qué recoges ujú. y tú te planificas la cosecha de alguna manera. Otra cosa es Claro, que luego llueva o no llueva. exacto, claro, porque siempre hay que contar, que yo creo que está bastante infravalorado, ¿no? Dicen siempre eso de, si quieres, puedes. O sea, yo, por ejemplo, todos mis invitados aquí
Yo se lo comento, digo, esto no se trata tanto de decir, poner ejemplos, decir, oye, mira, pues fíjate, fulanito, menganito, menganita, lo ha conseguido. Es que no se consigue, o sea, es que simplemente es mostrar que es posible, que los blancos y los negros no son ni tan blancos ni tan negros y que a nadie le ha resultado sencillo, ¿eh? No digo especialmente difícil, porque hay temporadas mejores, hay temporadas peores, pero las historias, digamos que ahora que se lleva tanto el tema de la comunicación, el storytelling y todo esto, pues hay una cosa que llaman el sesgo del superviviente y es que solamente cuentan a la gente que le ha ido no bien, sino rematadamente bien y es el 1% del 1% de los casos de éxito más exitosos de todos, ¿no? Y hacen una especie de literatura ahí que, bueno, pues que no se sujeta, ¿no? Mm. Eh, por poner un ejemplo, hay un libro que es muy conocido, que es el de bueno, por supuesto lo hizo un periodista, pero es el fundador de Nike, ¿no? Que a todo el mundo le encanta. Yo recuerdo que yo me lo leí y dije, Dios mío, o sea, me entran sudores fríos de ver la definición de, y no cuenta ni la décima parte, estoy segura, de los riesgos que fue tomando y que le salieron bien. Pero los riesgos que tomó, financieros, que es lo mío, yo leía y decía, a ver, hipotecó todo, todo, todo y además puso de garantía todo lo que tenía y además metió a más gente en el ajo. O sea, si le hubiera salido mal, hubiera sido, lo ponen como un visionario porque le salió bien. Pero al final tenemos muy sesgada la comunicación en el sentido de la gente, digamos, la Liga de los Hombres Extraordinarios, ¿no? Porque el dueño de Amazon, el dueño de no sé qué, el de Zara, o sea, son cuatro, son cuatro. Entonces, y eso no es significativo ni un ejemplo para nadie. O sea, para nadie a nivel de que, oye, yo quiero. Claro, yo quiero ser artista, ¿no? Como decía la Concha, ¿eh? Yo quiero ser No, artista, ¿no? Yo quiero está, yo quiero ser millonario, ¿no? está claro, cuanta más alta es la cumbre que quieres llegar, más esfuerzo te va a suponer la escalada y más No, satisfacción. pero es que incluso con el esfuerzo, es que cualquier cosa donde se meta la pata de una manera significativa, por ejemplo, el tema financiero que está tan despreciado, por ejemplo, esto que te estoy comentando, yo, por ejemplo, yo con ese libro, de verdad, o sea, me entraban sudores, decía, por Dios, ¿pero qué hizo este hombre? Y le decían todos que estaba loco, y que lo estaba. O sea, le salió, pero podía haber arruinado a todo su entorno, o sea, lo de financiación de amigos, etc, etc. Y además, y perder todo lo que había conseguido hasta ese momento. O sea, una serie de tal, y además en un momento determinado ya hasta metió a los bancos, que como todo el mundo sabe, cuando tú le debes mucho dinero al banco, el que tiene problemas es el banco, ¿no? Pues ya llegó a ese punto y entonces ya le apoyaban porque no les quedaba otra, ¿no? Pero sí que es verdad que está ahí esa especie de mitología del emprendedor, ¿no? Que yo creo que es muy perniciosa a la hora de que la gente pues tome decisiones de este tipo, ¿no? Pero Sí, y bueno, tú además te metiste, ahí, perdona, dime. y ahí hace también, Sí. Mm, contribuye a aumentar esa visión de ese sesgo, todo el mm, tema de postureo que hay en redes sociales. mm, Entonces, tú puedes contar en 55 segundos en un reel qué hay ujú. que hacer para esto, qué hay que hacer para lo otro, lo que he conseguido para esto, lo que he conseguido para lo otro. Pero detrás, o hay una visión de negocio, como tú bien dices, o Mm. eso es humo y tiene los días contados. Bueno, Entonces, lo vamos a que no, ver, lo el que no tema se es que cuenta los en las días, redes sociales claro, realmente es lo ujú, que hace sostener el negocio, porque eso ujú. normalmente no se cuenta en redes sociales. No, a mí lo que me preocupa de este tipo de comunicación es que, bueno, es evidente que tarde o temprano el humo pues se disipa y ya está, pero hacen perder mucho el tiempo a la gente. Entonces, mientras pierdes el tiempo pensando que estás en la dirección adecuada, pues no estás haciendo lo que a lo mejor te llevaría a donde quieres ir. Y ese es el principal problema que veo yo de la comunicación difusa, que ya no entramos en historias de la inteligencia artificial o esas cosas, ya ni entramos en eso. Mm. Que eso Melón ya, para luego. Ese melón para luego. ese melón para luego. Bueno, pues cuéntanos como emprendedora qué es lo que más te costó de cambiar de trabajar por cuenta ajena, o sea, porque era evidente el beneficio, ¿no? El de yo me lo guiso, yo me lo como, que tiene sus problemas, pero también tiene sus ventajas, ¿no? Pero, ¿qué te costó más, no? Porque de entrada lo más satisfactorio estaba claro, ¿no? Pero, ¿qué pensabas cuando te metiste?
¿Con qué te encontraste que no pensabas que ibas a verlo ahí? ¿Mm? Yo hice autónoma en el mes de mayo Sí, y en el mes de junio me quedé embarazada. ostras, Entonces, eso no es un inconveniente. no, al revés, eso es lo más maravilloso que me ha sucedido en la vida, Ajá, vamos. sí, Entonces, ¿con qué me encontré? Pues con una vida nueva, ujú, totalmente. ¿Qué ha sido lo más costoso? La conciliación, obviamente, ujú, ser autónomo con un bebé. Yo a los ujú, 45 días ya estaba dando clase. ujú, ujú, em, y la conciliación en el ámbito personal y ujú, luego la soledad en el ámbito profesional. ujú, Porque cuando tú emprendes un negocio, hay ujú, determinadas actividades que no puedes hacer, que tiene que realizar otra persona. sí, Entonces, eliges a veces compañeros para transitar el camino y ujú, muchas veces te equivocas de compañeros, otras veces te equivocas de camino. ujú, Entonces, esa al final era como la sensación de estar continuamente caminando, 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 cada vez más agotada, cada vez con ujú, más indefinido la línea de negocio, hasta que poco a poco pues te vas encontrando, pero tienes que renunciar a determinadas cosas. ujú, Y lo más duro, la conciliación, porque claro, con un bebé ujú, es complicado, es ujú, complicado ser autónoma con un bebé. ujú, Y esa soledad, sobre todo a la hora de tomar decisiones, fíjate. ujú, Luego poco a poco vas caminando, ujú, y hasta que encuentras ese cliente ujú, con el que tú estás a gusto ujú, y que te da la liquidez suficiente. ujú, Porque ujú, claro, yo imagino que a muchas personas les habrá pasado lo que a mí, quiero pensar, ujú. Sí, 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 seguro. em, que tú quieres trabajar para una serie de personas porque estás a gusto con ellas, etcétera, pero esas personas no tienen liquidez. Ujú, O no, entonces empiezas trabajando por unos precios muy, muy económicos y ujú, realmente llega un momento en que tienes que cambiar de mercado por la propia sostenibilidad del proyecto de negocio. ujú, Renunciar a eso ujú, es ujú, durísimo, porque tienes que encontrar después otro perfil de cliente con el que también estés a gusto, ya que eres ujú, autónoma, obviamente vas a ujú, trabajar con aquellas personas con las que estás a gusto y que valoren tu trabajo y estén dispuestos a pagarlo. ujú, Entonces, para mí, el 80% del éxito de un emprendimiento ujú, está en saber discernir a quién te diriges, ujú, que esté dispuesto a pagar por tus servicios, porque no puedes ayudar a todo el mundo. Y esa toma de decisión ujú, es muy dura. Tomar una decisión implica ilimitadas renuncias. ujú, Entonces, digamos, transitar todo ese camino, además sola, cuando no sí, sí, tienes claro. socios, Ujú, cuando no tienes compañeros, ujú, es prueba-error. Por eso decía la importancia de los ujú. aprendizajes, de las, no llamémosle fracaso, llamémosle Así. equivocaciones, Es pero que que no son es lo mismo, es que no es lo mismo, las palabras importan. llamémosle equivocación. Entonces, ¿tienes que equivocarte? Sí. Sí. ¿Para qué? Para pivotar y reaccionar de otra manera. Pero hay que estar muy dispuesto a equivocarse. Y ya te digo, conciliación familiar y Ujú. soledad a la hora de toma de decisiones y valoración de Claro, resultados. porque hay gente que precisamente piensa que el tema del autónomo te va a facilitar la conciliación, pero Mm, depende, porque claro, es verdad que si tienes un trabajo por cuenta ajena medio decente, digo medio decente, que no sea a tiempo parcial y cosas así, pues sí que tienes una serie de protecciones, digamos, sociales, una serie de coberturas, una serie de permisos, una serie de cosas que cuando eres autónomo, bueno, si tú estás desarrollando unos productos, estás desarrollando unos clientes, estás haciendo unos seguimientos, tú duérmete 6 meses en los laureles a ver lo que queda después, ¿no? O sea, te vas a encontrar con la despensa vacía. Entonces, realmente el ser autónomo cuando se tiene autónoma, sobre todo con los niños pequeños, es un desafío muy particular, de lo cual pueden dar fe muchas autónomas que realmente en la conciliación va a ser más sencilla en el sentido mm, de que si, bueno, pues lo típico, se te pone el niño malo, etc., etc., sí, bueno, pues te puedes quedar en casa, pero te puedes quedar en casa trabajando. O sea, total. y dentro de un orden, ¿eh? Entonces,
Bueno, hay cosillas, digamos, que no tienes que pedirle permiso a un jefe, pero es que el jefe eres tú, y si no trabajas, no entra. Y todo eso, a veces, pues, por inesperado, porque es que cuando no te has visto nunca en esa situación, realmente no sabes que esa situación se produce. Entonces, conciliar o sea, con pincitas, o sea, sí, pero bueno, ¿eh? Entonces, ahí está, al final, hay mucha gente que tiene niños pequeños que lo que hace es autónomo a tiempo parcial. O sea, Claro. trabaja hasta donde se puede con, pues, con otro tipo de obligaciones, ¿no? Que esa es la historia. Importante cuestión. Pues cuéntanos, porque hay una cosa que me parece muy interesante que has puesto en marcha en los últimos tiempos, que es la escuela de oratoria, Ujú. que es una iniciativa que, bueno, pues bastante reciente, no te la conocía yo en el panorama. Cuéntanos un poquito, bueno, pues cómo estructuras tú un poco, o sea, después de tanta prueba y error, cómo has definido un poco tu, bueno, pues tu estructura de negocio, por decirlo así, ¿no? La escuela de oratoria es una parte, pues cuéntanos ahora de qué va esto de la escuela de oratoria, que me parece a mí que va a ser muy interesante. Mm, Bueno, cuando empieces a trabajar como autónomo, normalmente empiezas a trabajar bajo tu marca personal, bajo tu mm, nombre. ujú, Pero, y te vas dando cuenta de que tu cliente tiene una serie de necesidades y ujú, a ti no te da el tiempo para poder satisfacer todas esas necesidades. Entonces, de alguna manera, tienes que cubrirlas ujú. sin dedicar ese tiempo a ese cliente, con lo cual es necesario escalar. De alguna manera es necesario escalar. Entonces, ahí otra decisión Puntualizo, que... escalar significa hacer servicios grupales. Exacto. No, es que lo digo porque hay mucha gente que no, o sea, dentro de cierta jerga entendemos muy bien lo que es escalar, pero en realidad es, si quieres crecer, con mentorías de uno a uno no se crece. Se crece cuando se hacen grupos, ¿eh? Y cuando de alguna forma, no voy a decir, se delega una parte o se buscan colaboraciones con otras personas que puedan, porque si no, no se puede crecer. O sea, el uno a uno llega hasta donde llega, ¿eh? Porque hay muchas veces que la gente se cierra en eso y si no hay grupo, no se puede multiplicar el tiempo. O sea, es una palanca, ¿no? El tema, pero cuando llaman escalado, yo ya me he dado cuenta que mucha gente dice, ¿qué es eso de escalar? Por Dios, le suena un poco a subir el Everest o algo Bueno, así. también. Sí, 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 se parece, ¿no? Sigue, sigue, perdona que te haya Bueno, entonces interrumpido. te das cuenta que a nivel de marketing, Ujú, Marisa Pico, María Ángeles González, Pepito Pérez, ujú, es una marca, funciona como una marca. ¿Y por qué no crear la escuela de Marisa Pico? Porque detrás hay una ujú, metodología que es ujú, fruto de toda esa experiencia, de todos esos aprendizajes. Entonces, y también yo dentro de lo que quiero ofrecer entran otras personas, entran formaciones en grupo y entran profesionales y empresas con ujú, las que colaboro para ofrecer esos servicios. Me explico. ujú, Por ejemplo, me encuentro con que muchas personas tienen miedo escénico y dentro de ese miedo escénico hay una creencia limitante o hay una determinada experiencia de vida, sobre todo en el colegio o en la universidad, que ha marcado, ha generado un ancla negativa para esas personas y ya no son capaces de exponer, no digo ya hablando en público o como ponentes, sino hablar en su empresa, hablar a ujú, su equipo, hablar a sus empleados, hablar a sus compañeros, expresar su opinión en voz alta. ujú, Estamos llegando a eso. ujú, Entonces, ahí, desde el punto de vista, yo soy experta en comunicación, lo que mejor se me da es la comunicación, porque vengo del mundo del periodismo. Pero claro, necesitas también la ayuda de alguien que sea experto en gestión emocional y coaching. Genial. Pues entonces, ¿qué hago? ¿Se suman dos marcas, Marisa Picó y Pepita Pérez? ¿O creas una marca paraguas que ofrezca ujú, mentorías particulares, que ofrezca formaciones en grupo, que ofrezca servicios para superar talleres, para superar determinadas dificultades al hablar en público? También ofreces lo que son infoproductos y ofreces productos gratuitos. Entonces, de esa manera, a mí me resultaba mucho más sencillo generar toda esa escalera de valor bajo la metodología de Oratoria de Training Camp, que es una marca registrada, ujú. porque estoy convencida que es el mejor método para aprender a hablar en público del mercado. Y si esto no te lo puede decir A ver, una es que persona de tu si tú propio misma método,
tú Digo, misma, lo vamos, lo tienes que tener claro, claro, porque si no, lo que lo decíamos. tengo muy claro, María Ángeles, aunque solo sea por todas esas montañas que he visitado, que me he caído, que me he levantado, que he Sí, sí, transitado. sí. Ujú, Claro, al final, cuando tú aprendes oratoria, necesitas saber marketing, periodismo, voz, no verbal, gestión espacial, mensaje persuasivo, y necesitas una serie de disciplinas ujú, y no puedes abordar una formación o una maestría en oratoria solo desde el coaching, solo desde las artes escénicas, ujú, solo desde la técnica actoral o solo desde la gestión emocional. ujú, Porque la oratoria lo cubre todo. Entonces, ¿por qué? Me vuelvo a la pregunta, ¿por qué una marca? ujú, Porque esa marca me permite poner en el mercado desde productos gratuitos ujú, hasta mentorías de ticket alto. ujú, Pero no las ofrece Marisa Pico, las ofrece la marca detrás de la cual hay una metodología. ¿Me he ujú. explicado? Sí, perfectamente. Ujú. Claro, que te ha costado años, que esa es Sí, la siguiente, claro. Ujú. sí. Ujú, claro, claro, es que esa es la historia, porque al final, en muchas ocasiones, digamos, que cuando se ve desde fuera se ve el producto terminado, y empaquetado y presentado, pero no cómo se ha llegado hasta ahí. Claro. No es trivial el que en un momento determinado se crezca hacia, bueno, pues hacer una marca, pero en un primer momento tampoco empezaste con una marca, digamos, tan paraguas. O sea, eso ha sido ya cuando has desarrollado una serie de servicios y de cosas y has hecho colaboraciones con otras personas y bueno, digamos que es el siguiente paso para crecer. Ujú. Porque, muchos de los, digamos, de las disfunciones de los relatos, estos de los emprendedores, es que estamos hablando a lo mejor, pues, de quien ha recorrido un camino muy largo y estamos viendo el final de ese camino, pero no vemos, qué sentido ha tenido las etapas. Y las etapas es, bueno, pues tú empiezas, em, trabajas para todo el mundo que te sale, y llegas a la conclusión de que así no se puede vivir porque no te llega para fin de mes, que Ujú. tienes que ver con quién trabajas, que además de apreciar lo que haces también te pueda pagar como para que tú sigas para adelante, porque si no la supervivencia. Que luego cuando haces otras cosas o escalas a otro, cuando escalar en el sentido de crecer, hay que contar ya con otro tipo de estructura, que es cuando estamos hablando de pues una marca global que permita meter más productos debajo, ¿no? Y de diferentes clases y que no esté tan vinculada a lo que eres tú misma, porque realmente tú misma lo que has hecho ha sido un método, después de muchos años de destilación, y ese método pues también tienes otras personas que trabajan contigo en ese método, o sea, para Sí. que eso tenga su sentido, ¿no? Sí, sí, Que todos los profesores de la Escuela de Oratoria Training Camp, todo el profesorado ujú, está formado en la misma metodología. Es claro, decir, ujú, no tendría sentido si no. Independientemente de que luego ellos aplican sus propias técnicas desde su propia especialidad, y así debe ujú, ser. Pero lo que es el recorrido global sigue todos los pasos del ujú, método. ujú, ujú. Claro, entonces a eso me refiero con lo que, bueno, que podemos partir de nuestro primer punto y, bueno, ir evolucionando y conseguir algo, pero que hace falta dos cosas, experiencia, tropezones y tiempo. Sí. Y cada uno desarrollamos pues nuestro propio método, nuestra propia historia, ¿no? Yo, por ejemplo, que venía del mundo de la banca, pues realmente lo que más me costó fue desarrollar un producto, un servicio producto que se pudiera reconocer como tal, que tuviera una estructura, que tuviera una finalidad, que la gente lo viera claro, ¿no? Que no fuera simplemente, oye, pues yo te ayudo con tus cuentas, pues, pues con eso hay un bizcocho, ¿no? Porque cuando tú trabajas por cuenta ajena, suele haber un departamento de ventas, de marketing, que te da los productos hechos y te dice, véndelos. Pero cuando tú tienes que vender tus servicios, dices: "No, hay que darles forma, hay que darles contenido, hay que darles sustancia, hay que, hacer algo, coherente que las personas perciban como un beneficio para ellas". Y eso, dependiendo de qué tipo de servicio des, puede ser bastante complicado. Entonces, ahí estamos, son los desafíos que tiene, esto del emprendimiento. Y bueno, pues tú ahora mismo, bueno, con todas estas cosas que haces, que son un montón,
¿Cuáles son un poco los clientes ideales? O sea, dentro de lo que es, pues, las necesidades de comunicación, la oratoria, todo esto, ¿quiénes son el tipo de personas que más, digamos, que tienen las características de los servicios que tú realizas, no? Mira, mi cliente ideal al que yo me dirijo y con el que trabajo muy, muy a gusto Ujú, son profesionales ujú, con experiencia ujú, en su campo, ujú, por cuenta ajena o por cuenta propia, ujú, que tienen algo que contarle al mundo, pero no saben cómo hacerlo. ujú, ujú, Les faltan los pasos, porque eso no nos lo ha enseñado nadie en el colegio, cómo hablar en público, cómo decir lo que piensas, lo que sientes, eso nadie nos lo enseñó. Tampoco nos enseñaron educación financiera y por ujú. eso estamos tú y yo aquí, ¿vale? Ujú, Y básicamente son personas que trabajan, ya te digo, profesionales, ujú, mandos directivos, mandos intermedios, ujú, que tienen determinados problemas. Mira, por ejemplo, si nos vamos con lo que más a gusto trabajo son con los CEOs, con los directivos, porque, y sobre todo con mujeres, con directivas, porque a esas personas que dirigen una empresa se les presupone la seguridad y la confianza de saber hablar en público, las habilidades para gestionar una empresa, una productividad feroz, ujú, sean madres, sean padres o tengan la vida que tengan. ujú, Entonces, al líder y a la lideresa se le presuponen tantas habilidades blandas ujú. que no tienen. Y, Que eh, y tiene que esas tienen un personas, colchón, vamos, en claro, entonces esas personas son personas que han llegado donde están, a donde están, Ujú, porque han tenido una trayectoria importante también ujú, de aprendizajes, tienen ujú, muchísimos conocimientos, tienen ambición, y eso me encanta, y ujú, también tienen la humildad de saber dónde están y qué ujú, quieren conseguir. Pero ujú, todo eso, si no lo sabes comunicar, es como si no tuvieras nada. ujú, Entonces, como nadie se lo ha enseñado, pues ese, digamos, es mi perfil ideal. Porque ujú, yo puedo transmitir lo que decíamos antes, ¿no? Puedo transmitir conocimientos, puedo transmitir técnicas, puedo transmitir, dar herramientas, miles de herramientas. Pero si la persona no piensa que es capaz de hacerlo, no lo va a poner en práctica. Si la ujú, persona no piensa que se lo merece, no va a hacer por ponerlo en práctica. Si la persona no está convencida ujú, de que merece el tiempo que ocupa hablando. Por eso vemos personas que hablan tan deprisa, que tan deprisa, tan deprisa. Hola, ¿qué tal? No sé qué. ¿Cuántos directivos, directivas hablan muy deprisa porque no quieren ocupar más tiempo del que se merecen? Perdona, mereces el tiempo y mereces el espacio, mereces hablar en grande. Son personas que tienen una serie de valores ujú, por estar donde están, ujú, de disciplina, responsabilidad, ujú, perseverancia, ujú, ambición, conocimientos, ujú, que todo eso deben saber comunicarlo. Y claro, ujú, ayudar a esas personas es, ujú, es maravilloso. Es ujú, maravilloso porque no estás transformando solamente a esa persona, sino también a todas las que están a su cargo. Mira, ujú, hay una metáfora que a mí me gusta mucho, y ahí estaría quizá lo más satisfactorio de mi trabajo, ¿no? ujú, Las dificultades, pues, son las que te he comentado antes, y las satisfacciones es ver a personas que no se atrevían a abrir la boca en una ujú, reunión de empresa, pues, opinando, haciéndole un chiste a su jefe, y luego personas que también se han convertido en auténticos influencers y tienen un equipo de personas trabajando a su cargo, personas que están siendo presentadores de eventos. Y a mí me gusta mucho la siguiente metáfora. Eh, mi propósito, digamos, mi ikigai, es dar voz a las personas en este mundo, para que sea un mundo más rico de voces, más libre y ujú, donde todo el mundo se exprese de una manera adecuada. Cuando tú expresas lo que ujú, sabes, lo que sientes, lo que opinas, ¿tú has ujú, visto cuando tiras una piedra a un estanque ujú, que se hacen ondas circulares? ujú, ¿Vale? Esas ondas se llaman ondas transversales. El ujú, agua vibra hacia arriba y para abajo. Es ujú, decir, la persona no tiene que moverse de donde está, no necesita saber más de lo que ya sabe, pero esa vibración ujú, hace que la onda se desplace de manera horizontal ujú, y es un efecto dominó. Yo inspiro a una persona a hablar en público, esa persona inspira a otra, esa persona inspira a otra, sin moverse de donde está. Entonces es como las ondas de un lago, las ondas ujú, circulares de un lago, y es un efecto dominó donde cada vez somos más personas
las que estamos ayudando a otras Ujú, a conseguir sus determinados objetivos. Y otro público que también me apasiona y estamos muchos años con él es el profesorado, ujú, de universidad sobre todo. ujú, ujú. También hay una cosa interesante que, por ejemplo, bueno, aunque no, digamos, no hay tanto alto directivo, porque por su propia naturaleza son un bien escaso, ¿eh? O un mal escaso, vamos a decirlo así. Sí que es verdad que hay mucha gente que realmente puede mejorar mucho su desempeño profesional y su seguridad con este tipo de técnicas, pero vamos, de técnicas, pero de dentro hacia afuera, ¿no? Vamos a decirlo así, mejorar su comunicación. Porque hablamos también, por ejemplo, de los profesionales de las ventas, Por ejemplo, claro, que muchas veces se incide mucho en cuál es el mejor cierre, cómo aprieto de fuerte la mano, se sigue con esas historias todavía, ¿no? ¿Eh? sí, O cuál es el speech ideal para que, bueno, meta el pie en el lazo y lo tires para arriba como si fuese una trampa, ¿no? ¿Eh? Y bueno, pues el comunicarse desde, bueno, pues desde la autenticidad de cada persona, ¿no? mm, Pues puede hacer más, pues desarrollar otro tipo de relaciones menos superficiales y más satisfactorias, pero no solamente, bueno, pues yo hablo de vendedores o de gente que tiene bueno, pues que fomentar interacción en general. Entonces, pero hablo concretamente de ventas porque todo el mundo le agobia mucho el tema de las ventas, ¿no? Ahora mismo hay un déficit de comunicación en una cosa que me parece muy preocupante para el futuro. Y es, por ejemplo, se está hablando de que no, estamos en otros tiempos, no queremos coger el teléfono. No mm, queremos coger el teléfono. Entonces, ya no estamos hablando simplemente de que te dé miedo subirte a un escenario. Es que una llamada telefónica, o sea, escuchar a alguien en directo y no poder pensar lo que vas a decir y reescribirlo, ya parece que es un espanto y un horror, ¿no? Entonces, estamos poniendo barreras, ¿no? O sea, cuando más, teóricamente más fácil es comunicarse, está siendo más difícil, en realidad, ¿no? Entonces, bueno, simplemente el ser capaz de manejar una llamada telefónica, ¿no? Con un grado de educación, de claridad, o sea, es que es casi, se convierte casi en un elevator pitch de estos de quién soy yo, dónde estoy, estoy hablando desde mi empresa, soy educado, soy amable, expreso con claridad lo que quiero decir. O sea, parece que el teléfono se está convirtiendo en un auténtico problema. A partir de ciertas edades se sienten incapaces de trabajar por teléfono, bueno, de hacer llamadas, ¿no? claro. Y todo lo echamos al asíncrono, ¿no? Y estamos a comunicaciones escritas que se contestan cuando uno quiere o cuando uno puede, pero que además dan lugar a multitud de equívocos. Entonces, me parece que estamos transitando un camino inverso de alguna manera, ¿no? Con lo Sí, cual, porque además la habilidad de ujú, hablar, sí, hablar por teléfono o sí, hablar cara a cara, ujú, es una habilidad neurolingüística. ujú, Entonces, bueno, cualquier persona tiene capacidades, ujú, tiene las habilidades que ha ujú, desarrollado poco a poco y el cerebro es plástico. O sea, ujú, la plasticidad cerebral es algo ujú, que está reconociendo la ciencia afortunadamente y ujú, que eso implica que tú puedes generar la capacidad que tú quieras. ujú, Pero, y también implica que si yo soy muy bueno haciendo copies escritos, ujú, pero no hago, ujú, no tengo la habilidad porque no la entreno, no la hago, no lo ejecuto de hablar por teléfono, esa capacidad ujú, neurolingüística ujú, donde se produce la sinapsis neuronal, se generan los módulos neuronales y se genera a nivel ujú, eh, cerebral, ujú, vocal, ujú, corporal, la habilidad para decir, hola, buenos días, ujú. Marisa Pico, ¿en qué puedo ayudarte? Eso la persona lo puede vivir de una manera muy dramática. Ujú. Yo Muy, es que últimamente, bueno, me lo estoy encontrando cada vez más. Hay una resistencia muy grande, incluso te mandan audios sistemáticamente. Y vamos a ver qué sentido tiene que yo te mando un audio, tú me mandas un audio, si podemos hablar directamente. O sea, ¿qué sentido tiene? Porque bueno, si mandas un audio es que no te importa hablar. Lo que no quieres es que yo te conteste o qué. O sea, estamos generando aquí una serie de disfunciones en la comunicación
que, bueno, que una forma de diferenciación respecto a cómo se está. Muchas veces hablamos, ¿en qué queremos ser diferentes? ¿En qué queremos ser en el tema laboral, en el tema también cuando hacemos nuestros propios negocios? Pues una atención postventa, por ejemplo, pues el otro día me comentaba un conocido que le habían tratado magníficamente bien en una postventa y estaba asombrado de que le hubieran tratado bien. Digo, ese es el tipo, em, de diferenciación que nos espera en el futuro. O sea, si tú tienes un servicio y tú tienes, una postventa o cuando alguien hace un servicio tuyo, tú le das todos los pasos bien desgranados y si tiene cualquier problema o dificultad contestas, con rapidez o incluso si das un canal telefónico lo atienden perfectamente. Todo este tipo de cosas, se está convirtiendo en un factor de diferenciación. O sea, tanto querer evitar el contacto con el cliente, o sea, queremos mecanizarlo todo, queremos automatizarlo todo y queremos como quitar el factor humano del medio, ¿no? Por eso hablábamos de lo de la inteligencia artificial, ¿eh? Que no se trata de que sea inteligencia, sino de que es artificial. Entonces, todo el mundo le gusta encontrar una persona al otro lado. No solamente tenemos que ser abuelitos que no saben dar teclazos. A todo el mundo le escucha una persona y sabe que le va a entender mejor que una máquina. Aunque lo de la máquina, dale el uno, dale el 2, dale el 3 y dices, bueno, vale, si es lo que queda, Pero que. no te sientes No, no, no te sientes atendido, ¿no? Entonces, bueno, pues los pequeños, si podemos diferenciarnos en algo, es en esa atención personal. O mm, sea, no podemos competir con las mismas armas, lógicamente, ¿no? O sea, independientemente, aunque pudiéramos, no deberíamos hacer cosas de ese tipo, ¿no? Pero lo que no podemos diferenciar es en ser capaces de ser proactivos y tener una comunicación excelente con nuestros clientes o nuestros posibles clientes. y además fíjate ¿Eh? en nuestros trabajos, Sí, en el tuyo y sí, en el sí, mío, sí. a nivel de consultoría, qué importante es preguntar y qué Ujú. importante es escuchar. Sí, sí, Porque sí. muchas veces la persona le preguntas, bueno, ¿y qué dificultades tienes para hablar en Ujú, público? Y la persona empieza a verbalizar en voz alta y de repente llega esa historia de aquello que le pasó aquel día en la universidad y dice, anda, me acabo de dar cuenta hablando contigo de ujú, por qué o de cómo me ha marcado esto, pero la voz, bueno, la verbalización es ujú, necesaria ujú, para obtener cambios, tanto ujú, a nivel financiero, de me doy cuenta de qué es lo que no estoy haciendo o me doy cuenta de cómo lo estoy haciendo, ujú, y eso a través de un audio o un bot, eso no se puede producir, ujú. porque hay algo tan importante o más que hablar que es escuchar, saber Y escuchar para sentirse comprender. sentirse escuchado. Exacto. Sentirse escuchado, porque, aquí no nos olvidemos de que estamos hablando de comunicación, y comunicación es alguien que emite, alguien que recibe, Mm, y, trabaja sobre lo que ha escuchado y devuelve comunicación. Entonces, eh, lo que le falla, entre comillas, a todas estas automatizaciones es que cuando pasamos más allá de un tema transaccional muy sencillo, todo lo que interrumpa esa comunicación fluida en temas, bueno, pues de cierto calado, pues es un problema, porque a base de malos entendidos, llegamos a lo del teléfono escacharrado, ¿no? Eh, total. a mí me ha pasado, ¿no? Que me ha dicho fulanito: "Oye, mira, tengo un contacto para no sé qué tema, para que presentes eh, mm, un presupuesto, un proyecto o lo que sea", ¿no? Y entonces digo: "Bueno, pues, ¿qué te ha dicho? ¿Qué significa esto y aquello?". "Espera que llamo y te vuelvo a contar", tal. Entonces, al final dices: "Bueno, ¿por qué no me das el teléfono de aquella persona y yo hablo con él directamente y que me cuente lo que necesita?". Porque se parece como un huevo a una castaña al final, lo que te decían con lo que. Total, total. Y al final es que, Sí, tanto en tu caso como en el mío, sí. las limitaciones que tienen esas personas están Mm, muchas veces ligadas a creencias mm, y ligadas a procesos neurolingüísticos de mm, experiencias anteriores. ujú. Entonces, eso, o a través de una secretaria o a través de un bot o un Ujú. secretario, no lo vas a No, poder. y luego hay otro tipo de marcos que desconocemos cuando no hablamos directamente con las personas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una vez cuando yo trabajaba en banca, que me venía un cliente a lo mejor y me decía: "Quiero hacer una inversión a largo plazo". Y digo: "Bueno, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?". Dice: "Pues de un mes". Entonces, bueno, para él, un mes es a largo Claro, plazo. O sea, por eso yo aprendí a no dar por sentado nada. O sea, claro.
porque no estamos hablando de lo mismo. O sea, todo lo que no sea palabras concretas como mesa, silla, perro, en fin, así de Ujú. concretas, todo es interpretable y depende de dónde vengamos. Por eso es tan importante que la comunicación, o sea, todo lo que nos pueda ayudar eh, a mejorar nuestra comunicación. Por eso la escuela de oratoria, aunque no se sea directivo, también para otros muchos profesionales es muy, es muy interesante, ¿no? Sí. Porque estamos hablando, pues, no solamente el miedo, ¿no? Es el articular un discurso comprensible, ¿no? El no solamente dar nuestra opinión, sino simplemente expresar una sucesión de hechos de una manera inteligible, ¿eh? Y bueno, Tener claro qué quieres conseguir, mm, claro. O quién sea, interviene en el proceso y ujú, decir quién hace qué, cómo, cuándo y dónde. Y ujú, entonces, por ejemplo, en esa reunión donde ujú, tú cuentas el proyecto, tienes la persona, el directivo, lo que debería contar es ujú, el, el porqué del proyecto, las razones del proyecto, el para qué del proyecto, ujú, es decir, a dónde nos lleva este proyecto, qué resultados esperamos ujú, y a partir de ahí, quién ujú, hace qué, dónde, cuándo y ujú, cómo. Y todo ujú, el mundo sale de esa reunión sabiendo qué tiene que hacer. Se ujú, siente valorado porque forma parte de ese engranaje de la empresa y también es muy importante lo que estábamos comentando antes, ujú, escuchar, porque igual tú te has planteado un proceso, pero realmente y ujú, son las personas que trabajan ujú, con, digamos, con primera línea, las que saben cómo funciona. Entonces, te pueden ir haciendo ajustes que ujú, mejoren todo ese proceso. Entonces, tan ujú, importante es transmitir con claridad qué quieres, ujú, para qué lo quieres, ujú, cómo lo quieres, quiénes intervienen, ujú, como saber escuchar, mira, yo creo que esto no va a funcionar o podría funcionar de esta otra manera, ujú. porque el Y, departamento y de luego que hay factores que marketing. a cada uno le dan seguridad de una manera determinada. Hay gente que simplemente se da cuenta de que cuando prepara muy bien algo y sabe mucho más de lo que le pueden preguntar, ya eso le da seguridad. Y gente que tiene miedo escénico y si no pasa de ahí, todo lo demás está sobrando. Entonces, cada uno estamos en un sitio diferente, ¿no? O gente que sufre mucho porque se centra mucho en su propia situación de angustia, ¿no? Pero en cuanto piensa que en las personas a las que se dirige y quiere serles útil, también eso se le pasa, ¿no? Cada uno tiene sus formas de superar todo esto, ¿no? Y es un poco el abanico de lo que ofreces tú en el método tuyo de la oratoria. Y además, fíjate que Ujú, esa persona, ese directivo, ese mando intermedio, ujú, ujú, tú te puedes preparar el que vas a decir en la reunión, ujú, pero tienes que estar dispuesto a escuchar lo que te dicen ujú, y reaccionar y contestar. ujú. Sí, 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 Entonces, sí. ahí, eso exige también un trabajo de gestión de egos Ujú, y ujú. trabajo de equipo muy importante, Sí, 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 importantísimo. claro. Y muchas veces es que el de marketing dice que no hace esto. Pues no te lo tomes como algo personal. ¿Por Ujú, qué te está diciendo eso? ujú, Entonces, se trata de favorecer la comunicación. Yo ujú, me encuentro muchas veces en la empresa ujú, que cuando el jefe llama a determinado departamento lo que hace es echarle la culpa a otro departamento. Entonces entramos en los esques. Es ujú, que tal, es ujú, que cual, es que Pascual. Vale, pues no hay que entrar en los esques. Hay que entrar en los ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Y qué vamos a hacer con esto? ujú, Entonces pasas de los esques a los iques. ujú, Y ahí es ujú, como se crece. No te puedes imaginar, María Ángeles, la cantidad de saliva que se desperdicia, la cantidad de energía, la ujú, cantidad de desmotivación que ujú, puede crear una mala comunicación interna dentro de una empresa. ujú, ¿Y qué sucede? Que si yo no tengo claro de dónde venimos y a dónde vamos, no puedo trazar un plan de acción. Y el papel de la persona que dirige es decir, de dónde venimos y a dónde vamos y cuál es tu papel en este pedazo del camino. ujú, ujú. Pero normalmente, algo que parece tan de perogrullo, ¿verdad? La rutina se nos Bueno, ha diaria. sencillo, pero no simple. No, nada, Para nada simple, claro, esa es la historia. nada. La mayor parte de las cosas que parecen, cuando dicen de perogrullo, es porque son relativamente sencillas de enunciar, o sea, de expresar cuál es la problemática, pero luego la solución es que se las trae, o sea que esa es la historia. Y bueno, hemos tenido ya una charla en condiciones, ¿eh? Lo que sí que te pregunto es, bueno, de todas estas cosas que hemos hablado,
si hay alguna cosa así imprescindible que no se haya tocado, que te parezca a ti que tendrías que remarcar de alguna manera. Porque hemos hablado de muchas cosas. Pues no, básicamente decirle a las personas que nos escuchen Ujú, que ujú, hablen, que no se callen, que expresen su opinión, que se ujú, hagan un guioncito antes, en ujú, letra grande, en mayúsculas y solo ujú, palabras clave, es decir, voy a decir esto, esto, esto y esto, que se ujú, ciñan a ese guión y que no tengan miedo a preguntar, que no tengan miedo a expresar, que no tengan miedo a decir qué piensan, qué opinan o ujú, cómo se sienten en determinadas circunstancias. Y ujú, esto sirve para cualquier escenario de la vida, vale para el ámbito profesional, reuniones, vale para el ámbito personal, reuniones de padres, de vecinos, de AMPA. Pues si tú no protestas, te encuentras el macetero en el zaguán a ujú, la siguiente reunión. Y todo ujú, el mundo se ha callado porque hay normalmente uno que habla y 9 que escuchan. ujú, Callan y otorgan. Entonces, no otorguemos. Y yo ujú, lo que le diría a las personas es que ujú, se hagan conscientes de todo el valor que pueden aportar al mercado, ujú, no solo por su trayectoria académica, por los estudios que tengan, por los ujú, puestos que hayan ocupado, sino por su historia de vida. Es ujú, decir, lo que hace una persona diferente ujú, a la hora de comunicar, a la hora de trasladar ujú, cualquier tipo de mensaje al mundo es ujú, su propia historia personal, ujú, porque esa persona habrá atravesado unas dificultades, las habrá superado con determinadas capacidades y de ahí, de esos aprendizajes, han salido aptitudes, han salido actitudes, han salido valores y sabemos mucho más de lo que nosotros pensamos. ujú, Solo hay que comunicarlo. Entonces, algo tan sencillo como no te calles en la próxima reunión. ujú, Opina, levanta el brazo, ujú, ujú, algo tan sencillo como eso. Y ujú, escucha, y ujú. escucha. Y no te lo tomes como algo personal, porque normalmente no lo es. No lo es. Toda acción tiene intención positiva, ¿no? Nos dice la PNL. Sí. Pues Yo te añadiría a esto, por volver a lo que comentabas al principio de, bueno, pues cómo habías llegado a desarrollar la marca y, bueno, los servicios y todas estas cosas que haces. Simplemente añadiría que como alguien que da servicios, que hay que ser conscientes en un punto determinado, de que si quieres ser sostenible, necesitas tener un precio apropiado, por los servicios que haces. Que entonces, que no solamente es un tema de que tú seas sostenible, sino que también lo que no se paga no se valora. Y más en totalmente. este tipo de habilidades, ¿eh? Eso lo has podido ver tú también en Totalmente. primera persona, ¿eh? Que tú Sí, puedes dar lo mejor del mundo y puede venir alguien que, bueno, pues que tiene un interés muy somero y tampoco porque como cualquier otro servicio que se basa en trabajo personal también por parte del cliente, si no hay una motivación, y de alguna forma un compromiso que también se subraya económicamente, los resultados no son tan buenos tampoco. Entonces, una cosa, digamos, gratuita puede servir un poquito para que se vea por dónde va el tema, pero cuando es gratuita o de muy poco coste, aparte de que, bueno, pues salvo que sea un hobby y vivas de otra cosa, no se puede mantener. Eh, mm, También es verdad, que tampoco hay un compromiso por parte del cliente, o sea, todo el mundo no se encuentra en el mismo punto, ni todo el mundo tiene estas ambiciones, ¿no? Porque en el fondo, el dominar este tipo de habilidades también hay que tener cierto grado de ambición, no hace falta para eso ser un capitán de la empresa, ¿no? De la industria, sino sí, que ahí hay que tener muy claro cuáles son sí, los principales problemas, las principales dificultades que tiene el cliente y ujú, a partir de ahí empezar a trabajar con esa ujú, escalera de valor, ¿no? Desde ujú, em, no ujú. sé, recursos gratuitos, por ejemplo, un curso para hablar a la cámara sin miedo y para tener una imagen medianamente digna Sí, 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 sí. en la cámara, que la imagen comunica aunque tú no abras la boca. Sí, sí. Y a Ujú, nivel profesional esto hay que tenerlo en cuenta porque estamos dando una imagen profesional. Entonces, ujú, desde algo gratuito ujú, para... Porque me he encontrado muchas personas que dicen, madre mía, con el pedazo de profesional que tengo delante ujú. y la mala imagen que me está Lo transmitiendo, mal que se vende, que se diría antes. Qué mal lo mal se que se vende. ve. Imagínate un trasluz donde no se le ve el Sí. color de los ojos y te dice, yo soy una entidad muy transparente. ¿Perdona? No, no hay coherencia en la comunicación. Ujú, ujú, Entonces, desde recursos gratuitos hasta luego, ¿qué les pasa a las personas? Pues tienen
miedo escénico, genial. ¿Cuáles son los miedos más frecuentes? El miedo a la crítica, el miedo a los juicios, el síndrome del impostor, miedo bla, 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 bla. Pues un cursito, o sea, crear es como una escalera, ¿no? Claro. Desde gratuito, Ujú. infoproducto, noventa y Ujú. siete euros. No, y que además todo medio- esto también es un proceso, que no puedes Claro, trabajar, ser brillante comunicativamente cuando no has trabajado primero el miedo a simplemente a salir y decir algo, ¿eh? Entonces hay que empezar por el claro. principio, claro, o sea que Claro, los clientes te tienen que conocer, tienen ujú, que probar ujú, la metodología. Igual no les gusta, oye, pues vete a otra persona. Ahora, eso sí, por favor, formarse en comunicación, con quienes vosotros queráis, pero formarse en comunicación, porque es ujú. que si no, sabemos muchísimo, pero si no lo Es trasladamos que a... es una habilidad, el comunicarse bien es una habilidad diferencial para el futuro. Y desde luego para los pequeños empresarios muchísimo, porque pueden conseguir Sí, de todo, buenas colaboraciones, buenos inversores, saber vender su proyecto a un banco o a alguien que financia, conseguir también mantener a su equipo motivado, o sea, mil cosas. Lo que pasa que, bueno, que sí, pero no, pero bueno, que si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, ¿eh? claro, Ya sabemos. básicamente a nivel de emprendedor que tiene que vender un proyecto, hay que Sí, responder a dos preguntas, ¿por qué yo y por qué ahora? ujú, sí, Si tienes la respuesta a esas dos preguntas, ujú, puedes vender lo que quieres. lo que quieras. Bueno, si alguien nos está escuchando y quiere trabajar contigo, ¿dónde te puede encontrar? En Cuéntanos. marisapico.es o en oratoriatrainingcamp.es. Y Ujú, ahí tienen, digamos, toda la carta de servicios, etcétera. O por ujú, redes sociales, tanto como Marisa Pico como por Oratoria Training Camp. ujú, ujú. Estamos conviviendo las dos marcas ahí Sí, 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 en sí. perfecta armonía. Muy bien. Bueno, pues una charla muy interesante, lo hemos pasado muy bien, hemos hablado de muchas cosas, no nos hemos metido mucho con los artificiales, nada más que un poquito, que ahora se lleva tanto de moda. Y bueno, pues nada, encantada de haberte recibido aquí en esta casa y nada, espero que os haya gustado. Hasta pronto. Gracias por invitarme a tu casa, María Ángeles. Ha sido un placer. Vale, adiós, adiós. Chao.